metabólicas, el COX-1 y el COX-2. Dos vías metabólicas. Cuando aparecieron los COX-2, la mayoría apostaba de que el daño y el sangrado en la mucosa gastro o digestiva iba incluso a desaparecer. Recuerdo mucho cuando vino un colega del Congreso Internacional, salió, expuso, dijo de que hoy era un día histórico en el mundo, de que los gastroenterólogos debemos sentirnos felices porque ya vamos a tener menos guardia, menos estrés, menos sangrado, etcétera, etcétera. Un discurso fabuloso. ¿Okay? Bueno, sus estadísticas eran estadísticas y nada más. Como todas las estadísticas, siempre digo, las estadísticas son como la ropa de baño de las mujeres. Esconde lo que quieren y expone lo que quieren. ¿Ok? Sí, no, bien. Los COX-1 tienen su propio mecanismo de daño. Reducen el flujo sanguíneo, reducen la producción de moco, de bicarbonato, producen mayor agregación plaquetaria. Esto daña la mucosa y lleva a la lesión. Los COX-2 también tienen sus mecanismos de daño. Hay trastornos en la angiogénesis, retrasan ese periodo, hay mayor adherencia leucocitaria, es decir, produce un mecanismo de trombosis por la activación de los leucocitos, hay un retardo en el mecanismo de cicatrización o de reparación, inmediatamente hay una alteración en la agregación plaquetaria y llevan también al. Entonces, cada cual tiene su parte, cada cual tiene su mecanismo. No están exentos de lesión en la mucosa gástrica. Siguiente. Los antiinflamatorios no esteroideos, acá este es un trabajo con ketorolaco, veamos. Se comienza a dar el ketorolaco en dosis ascendentes y vamos midiendo el daño de la mucosa gástrica, vamos midiendo cómo se produce el pepsinógeno E, la prostaglandina E2, perdón, que es un mecanismo de protección conjuntamente con la prostaciclina, los COX-2, uno la actividad y la actividad del 1. Vean ustedes, que a medida de que se va incrementando la dosis, el score de daño a la mucosa también se va incrementando. Y este trabajo se hizo con el ketorolaco. ¿Por qué? Porque existía un supuesto de que el ketorolaco no tenía un mecanismo de daño sobre la mucosa gástrica. Experimentalmente se demostró con todos estos parámetros. Y estos parámetros, vean cómo se irrumpe la producción de prostaglandinas cuando va aumentando el daño, aumenta. ¿Ven? Donde ustedes se inhiben mayor cantidad, acá casi ya se ha inhibido todo, hay menor cantidad de esto, el daño va a ser mucho mayor. Entonces vemos cómo la actividad de los COX-2 también va contribuyendo en esto. Por eso, el ketorolaco también hay que considerarlo como un medicamento que nos siempre va a poner en riesgo de producir lesiones agudas en la mucosa gástrica. Siguiente. Hay otros factores hormonales, como decíamos, no todo es ácido. Detrás del ácido puede haber una enfermedad asociada, por ejemplo, a pacientes del Solinger-Ellis, a una neoplasia endocrina múltiple del tipo 1, el hiperparatiroidismo. Entonces, todos estos van a llevar a un mayor nivel de gastrina, debido probablemente que hay un tumor que esté produciendo esta gastrina, que esté localizado en el páncreas o en el intestino, y la mayoría de estas lesiones son pequeñas. Entonces, estos pacientes a veces debutan con un sangrado intestinal, uno cree que es una simple úlcera común y corriente, estudió el helicobacter, el antiinflamatorio, estudiamos todo y nos quedamos sin piso. Y el paciente sigue con el problema. Entonces siempre es obligatorio también evaluar los factores hormonales en estos tres niveles. Siguiente. Por tanto, hemos hablado siempre de hipersecreción, pero ¿qué sucede cuando hay una hiposecreción? Cuando hay una hiposecreción, no hay síntomas por la hipoacidez. No es como cuando tengo hiperácido, tengo una sensación urente, de quemazón, a veces de que es penetrante, asfixiante, opresivo. Cada paciente a veces define de acuerdo a su experiencia. Pero cuando hay hipoacidez, tranquilo, no pasa nada, como dicen. Pero la procesión puede ir por dentro. Ojo, la hipoacidez va a llevar a anemia. Porque todos sabemos que el fierro del ferroso tiene que pasar al férrico para ser absorbido. ¿Y qué sucede cuando llevamos anemia? Ya somos proclives a cualquier cosa. Se puede activar muchas cosas por simplemente anemia. ¿Cuál fue el culpable? Hipoacidez. Pero doctor, yo como carnes rojas en cantidades, y tomo mis vitaminas, tomo mi fierro porque me ha recomendado mi abuelito. Pero si tiene hipoacidez, de nada le sirve. Otra cosa importante.
si nosotros vamos a utilizar un medicamento que lo va a llevar al paciente a una hipoacidez muy prolongada, podemos llevar a esta situación. Medicamentos. Está demostrado hoy en día de que hay una gran tendencia de los colegas, por ejemplo, a siempre utilizar de todos los omeprazoles el más potente. Pantoprazol. Le dio un paciente pantoprazol de frente. ¿Cuánto tiempo? Tómelo nomás, no tenga problemas. Podemos estar llevando esto, condicionar una anemia, la anemia es la puerta de entrada de muchas enfermedades. No solamente eso, se malabsorbe la vitamina B12, y ustedes ya saben la fisiología de la vitamina B12, función neurológica, muscular, cardíaca, secretoria, hasta diarrea. Hoy en día nosotros vemos cantidad de pacientes con diarrea crónica porque consumen omeprazol pues a su regalado gusto. El paciente se ahorra su consulta, entre comillas, ¿no? Como cada vez que le arde su estómago, toma, le vuelve a arder, sigue tomando, le alivia, y llegan a veces a deficiencias muy importantes de vitamina B2 y vienen con diarreas crónicas y una serie de complicaciones. Incluso otros vienen más asustados porque hay trastornos de la memoria, otros con trastornos ya hasta cardíacos. Cuando hay hipoacidez va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces estamos llevando a otro problema de mal absorción. Ya no es solamente hierro, ya no es vitamina B12, sino una mal absorción de nutrientes. Por eso es fundamental mantener y evaluar no solamente la hiperacidez, sino también la hipoacidez. Y ojo, un estómago hipoácido más fácil va a ser cáncer gástrico. Contrario a lo que la mayoría piensa. La mayoría dice, no le dio el cáncer porque producía mucho ácido. Falso. El cáncer gástrico está más predispuesto cuando el individuo hace hipoacidez. Vean ustedes, podemos estar tratando la úlcera, pero lo estamos condicionando al cáncer gástrico. Si este paciente tiene otros factores que no pueden llevar, aparte del Helicobacter pylori, y hemos visto que el Helicobacter pylori no es tan trascendente. Más trascendente son las nitrosamidas, más trascendente es la hipotrofia y más trascendente es la hipoacidez. Por eso todo paciente, cuando uno hace endoscopía con biopsia encuentra atrofia gástrica, ya sabe. Señor, no se olvide, cada año venga. En un momento determinado usted puede ser cáncer, pero doctor, si no produzco ácido, justamente por eso puede ser cáncer gástrico. Siguiente. Esto del COX-1, COX-2, ya conocen ustedes por fisiología, unos son constitutivas, otros son inductivas. Uno responde a los corticoides y el otro no responde al corticoide. Entonces, si utilizamos un COX-1 asociado a corticoides, va a tener diferente mecanismo que cuando asociamos a un COX-2. Este hecho fisiológico, ¿a qué nos lleva fisiopatológicamente? Siguiente. A conocer cómo hacen daño los antiinflamatorios. Tiene un efecto tóxico local. Lo ingerimos por vía oral, va a producir daño. Alguien dice, yo soy más vivo, ya no le doy vía oral, me pongo inyectables. Pero ojo, el efecto tóxico también es sistémico. Por angas o por mangas, igualito el efecto le va a llegar, incluso por vía tópica. Hay muchos pacientes que por un golpe exageradamente se han puesto el gel y a los 2-3 días están con problemas de úlceras. El daño, la vía, todos confluyen. El mecanismo es el mismo. Cuando ingerimos los antiinflamatorios, queda atrapamiento celular, se destruyen las uniones intercelulares, hay disminución del flujo vascular. Todo esto va contribuyendo en alterar la permeabilidad, disminuye la secreción de bicarbonato, igualmente disminuye el moco, hay una disminución de los fosfolípidos que tiene un efecto de hidrofobicidad, hay una disminución en la reparación celular, se retrasa, no hay una respuesta adaptativa rápida a este mecanismo, hay mayor retrodifusión de iones hidrogeniones, edema celular, hay una citólisis y se destruye el moco y viene la úlceras. Todos los caminos, como se dice, llevan a la úlcera, sea vía local o sea vía sistémica. Algunos antiinflamatorios para disminuir este daño que hicieron, protección o liberación lenta o protección etérica, ¿lo va a proteger del daño? No, porque el daño es local o es sistémico. Simplemente el que tiene protección gástrica va a retrasar el tiempo, pero no va a disminuir el riesgo
de la úlcera. Siguiente. Por tanto, los antiinflamatorios, ya desde el punto de vista reaccional, caen todas las prostaglandinas que ustedes bien conocen. Aumentan los tromboxanos, aumentan los leucotrienos, una reacción de los neutrófilos en adhesividad. Esta activación produce la liberación de antioxidantes, de proteasas, disminuye el flujo sanguíneo y la lesión disminuye. Entonces, lo que inicialmente fue un antiinflamatorio, vean ustedes, liberó la cantidad de sustancias y de todas maneras hay lesión, en mayor o en menor grado, ¿no? Se han hecho una cantidad de estudios para llegar a estas conclusiones. Lógicamente, ustedes ven, los interesados que son los laboratorios muchas veces trataban de negar. Entonces, a muchos pacientes se les sometía, se le daba una dosis, inmediatamente endoscopía. A la hora se le volvía a hacer la endoscopía, a las 3 horas, ¿no? Que es gente que ha entrado a programas de estos para llegar al conocimiento del riesgo. Y lógicamente, esos estudios han sido los que han promovido que conozcamos todas estas reacciones. Por los laboratorios no se investigaron nada. Siguiente. Los mecanismos patogénicos de los antiinflamatorios. Hay cantidad de mecanismos. No es solamente prostaglandinas. Hay mecanismos de acción directa que ya los hemos visto acá. Hay acción indirecta a nivel preepitelial, a nivel epitelial y a nivel postepitelial. Ahí están descritos cada uno de ellos. Pueden ustedes después manejar esa información. Siguiente.